Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El nuevo estado de alarma decretado por el gobierno nos obliga, dependiendo de lo que decidan algunas autonomías, a encerrarnos en casa a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. Solicitado formalmente por la mayoría de los gobiernos autonómicos, concretamente 10, que solo exigían, como así ha sido, que fueran ellos los que lo gestionaran, este nuevo control supondrá un frenazo en las libertades personales y un revés económico a muchos negocios centrados en la explotación del ocio nocturno, que serán obligados a cerrar el acceso al público al menos una hora antes de la exigida. Por supuesto, también los que se dedican a vender, entre otras cosas, alcohol a cualquier hora del día o de la noche, a quien lo pida. Unos negocios que viven casi exclusivamente de este tipo de clientes, es decir, de aquellos que gustan de reuniones masivas, conocidas como botellones. Los salones de juego, que tampoco faltan entre nosotros, también han recibido la orden y no tienen otra opción que elegir. Por supuesto, el interés de los gobernantes no ha escogido empresas o negocios a los que perseguir, más bien que éstas se encuentran en la franja horaria prohibida y de ahí que no se les permita permanecer abiertos. La pregunta más recurrente es la que se plantea a la calle y que busca confirmación a si servirá para algo o todo lo contrario, porque lo cierto es que estamos hartos de pandemia, de gestores y de quienes no han entendido que se trata de un asunto que demanda de cada uno de nosotros responsabilidad en todos nuestros actos, que es evidente que no aceptamos y por tanto no cumplimos la norma general. Lo fácil es culpar a los gestores, cuestionando su capacidad para enfrentarse a un reto sanitario tan cruel y terrible. Y se entiende que así sea si tenemos en cuenta que no faltan en este escenario quienes, desde partidos opuestos a los que gobiernan, intentan desestabilizarlo enviando mensajes cargados de simplezas que, en manos de quienes los multiplican sin saber por qué, nos hacen ciudadanos peligrosos y en peligro de muerte ante el resto del mundo. Sin embargo, Francia, Italia, Inglaterra y otros países que tradicionalmente usábamos como ejemplo de buena gestión, incluso Suiza, están en estos momentos por encima o muy igualados a nosotros en cifra de fallecidos, hospitalizados y contagiados, confirmando que solo las medidas restrictivas rígidas les habían sido útiles para frenar la ola de infectados por la COVID-19. Eso ocurrió con nosotros, que todo iba bien hasta que decidimos, sin consultar a nadie, que había llegado el momento de disfrutar la vida, que se había acabado el problema y que merecíamos divertirnos sin limitaciones. Así las cosas, culpar solo a una de las patas en las que se sustenta la pandemia entre nosotros no solo no es justo, sino que aceptamos que lo estamos haciendo bien y este error, evidentemente, también influye en la vida de quienes nos rodean, de los empresarios del sector del ocio y de otras explotaciones ligadas a la noche. Siendo coherentes y sinceros, todos tenemos que aceptar nuestros errores y a partir de ahí plantearnos la vida de manera que nuestros actos no acaben dañando a quienes tenemos cerca o lo conviven con nosotros. Todo es importante, y aunque no falten los que lo cuestionan todo, menospreciando el trabajo de quienes trabajan denodadamente por controlar esta infección generalizada, debemos estar por encima de habladurías e intereses más o menos ocultos y respetar las medidas que nos impongan. Cuanto antes aceptemos esta nueva realidad, las cosas estamos convencidos de que nos irán a mejor. Así lo hicimos en el confinamiento de marzo y las cifras bajaron drásticamente, tanto que ahí estuvo el error o parte de él. Dimos por acabada la pandemia mucho antes de que finalizara y a los hechos nos remitimos. La situación exige gente valiente, respetuosa, convencida de que su papel es importante y con ganas de volver a la normalidad absoluta. Una vez conseguido, porque así será, entonces es el momento de pedir responsabilidades, de reclamar lo que nos corresponda y de cambiar de gobierno si es lo que deseamos. Mientras, paciencia, empatía y sentido común. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.